es para que lo saca muy largo esto, aunque no lo es, ¿no? Bueno, primero que nada, permítanme una vez más agradecerles la invitación, hablarles y la deferencia que tienen conmigo de escucharme, ¿no? Sé que no es fácil, ¿no? De manera que se lo agradezco, ¿no? Antes de comenzar el tema de hoy, que es el conflicto Israel-Palestina, quiero dejar claro lo que dijo Nieves la semana pasada, resaltarlo, ¿no? A pesar de que Elvis estableció esta semana una especie de auditorio ahí, nos colocó. Esto no es una clase universitaria, ni es un foro universitario. Esto es una tertulia entre amigos en la cual yo puedo estar equivocado en alguna apreciación. Y si lo estoy, por favor, cualquiera de ustedes que sienta que me he equivocado, que me lo señale, que me lo comente inmediatamente, porque este es un tema que es muy delicado, es un tema muy complejo, que he querido pues abordar estrictamente desde el punto de vista histórico, ¿no? Y no asociarlo, digamos, a la parte personal, que es muy difícil no hacerlo, porque yo, como todos saben, soy judío, entonces soy una parte interesada en el conflicto. Y al mismo tiempo nací en un país árabe, nací y me crié en Egipto. Yo salí de Egipto a los 14 años, es decir, que yo viví en el mundo árabe 14 años de mi vida. Entonces yo tengo más o menos una visión de las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces he tratado de verdad en lo posible de armar una tertulia que sea fundamentalmente objetiva y que que no sea personal. Y les confieso que ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil para mí armarla, no tanto por el conflicto árabe-israelí, sino por el tema de Venezuela. Resulta que ayer el alcalde de Chacao mandó un tuit diciéndole a la gente que no vaya al municipio porque había una marcha de los chavistas en defensa de Palestina. ¿Qué tiene que ver Venezuela con esto? El mayor aliado de Venezuela es Irán, el principal protagonista de esta historia, el que más deseos tiene de anular a Israel es Irán, es el mejor amigo de Venezuela. Esto es algo inconcebible, es algo que no me cabe en la mente. Yo les voy a decir, la sinagoga a la que yo asisto en Maripérez es la que fue atacada y fue violentada y le sacaron los Sefer Torah y los tiraron para el piso y nos pintaron pintas nazistas. Pero no solamente racistas, sino diabólicas, ¿no? Con símbolos diabólicos. Y escribieron en la pared, judíos nazis. ¿Ustedes se imaginan cómo puede ser una persona judía al mismo tiempo nazi? Ignorancia. Eso es ignorancia absoluta. Bueno, esa misma gente ayer, por una franela de color sangre, desfilaban por la Francisco de Miranda sin saber ni a dónde iban ni de dónde venían. Simplemente quizás parecía una bolsa de comida. Esa parte realmente me duele muchísimo, porque eso es realmente llevar Venezuela más abajo de lo que está. Y me voy a abstraer del tema del 11 de septiembre, de las Torres Gemelas, del fundamentalismo islámico, del terror, porque no quiero que sea el tema de hoy, porque si no se nos irían varias charlas en esto. Yo quiero que esto sea fundamentalmente una sesión de repasar históricamente qué fue lo que pasó ahí y qué nos llevó a esto, ¿no? Y quizás Yumiko, que ha trabajado en el medio diplomático, pueda tener una opinión e inclusive interrumpirme y decirme, cuidado César, eso no es así, sino que eso es así. Entonces, antes de comenzar, me gustaría presentarles una pequeña encuesta
Son 3 preguntas que yo le pasé a Elvis. Elvis me va a asistir hoy con la pantalla. Se las voy a mostrar. Les agradezco sus respuestas. Son preguntas muy simples. Vamos a mostrarlas a Elvis. La primera de ellas dice, ¿siente usted que el responsable del conflicto entre Israel y los países árabes, perdón, quién es el responsable? ¿De Israel o los países árabes? La segunda pregunta es, en su opinión, ¿existe o existió a lo largo de la historia Palestina como nación o como país, como quieran llamarlo? Y la tercera, en su opinión, ¿existe o existió a lo largo de la historia Israel como nación? Por favor, traten de responder a las 3 preguntas para más o menos saber dónde estamos parados como grupo y poder a partir de ahí tener una conversación más con más propiedad. Pues. Ya votó todo el mundo. Han votado 2. No, por favor, voten, tomen su tiempo y voten, es importante. Quisiera que todos votaran, de verdad. Pueden llamar a un amigo. Palestina existió como nación, Hugo. Palestina existió como nación. Están aquí preguntando. No, te están soplando. Ah, bueno, como a ti te Está interesa. soplando. No. No. No vale soplar, quiere. no vale No soplar. vale Está soplar. bien. No. No, es que mi esposo le Antes de que gustaría. silenciar los micrófonos él. Sí, mejor. Ya votamos. Ya los tienes, Elvis. Todavía aquí me dice que hacen falta 6 personas. Bueno, quizás alguna persona no quiera simplemente responderlas, pues no sé. Vamos a esperar unos segundos más. Ok, dale, pues. Sí, me gustaría que fuese mientras más mejor porque nos da una opinión más, mucho más amplia. Hola. 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 Hola, María. María, Hola, ¿qué tal? creo que va en el carro. Camino a la casa. Sí. Sí, camino a la casa ya. Bueno, tenemos más del 50% de personas ya votaron. Bueno, dale, pues si quieres, la cierro yo entonces aquí. Okay. No, Hola, hija, dame las respuestas, a ver. ya, La primera pregunta. ahí voy a compartir los resultados con todos para que vean. Ah, ok, sí. Ahí están los resultados. Ok, los países árabes. Okay. Mm. Y hay 14% en la primera. Ok. En la segunda, Palestina, 29% piensa que sí. Y 71% piensa que no. Y en la tercera, 71% piensa que sí. Y 29% piensa que no. Ok. Muchísimas gracias, Elvis. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que tenemos información encontrada y diversa, ¿no? Tenemos el 14% de los presentes sienten que la culpa del problema... No muestra el mapa todavía. Ok. Sienten que el problema está del lado israelí, el 14%. El 29% cree que Palestina existió como país. Y el 30% cree que Israel no existió como país. Yo quisiera responder lo de Palestina. Es una respuesta larga. Pensaba no leerla, pero me veo obligado a leerla, ¿no? Para que el 14% presente sepa qué fue lo que pasó. Lo voy a leer porque es muy largo. Antes de Israel había un mandato británico y no un Estado palestino. Antes del mandato británico existía el Imperio Otomano, no un Estado palestino.
Antes del Imperio Otomano existía el Estado Islámico de los mamelucos de Egipto, no un Estado palestino. Antes del Estado Islámico de los mamelucos de Egipto existía el Imperio Árabe Kurdo, Ayubi, y no un Estado palestino. Godofredo IV de Boulogne, conocido como Godofredo de Boulogne, conquistó de Jerusalén en 1909. Antes del Imperio Ayubí existió el reino franco y cristiano de Jerusalén, no un Estado palestino. Antes del reino de Jerusalén existió el Imperio Omeya y Fatimi, no un Estado palestino. Antes del Imperio Omeya y Fatimi existió el Imperio Bizantino, no un Estado palestino. Antes del Imperio Bizantino existían los sasánidas, no un Estado palestino. Antes de los sasánidas existió el Imperio Bizantino, no un Estado palestino. Antes de los bizantinos existió el Imperio Romano, no un Estado palestino. Antes del Imperio Romano existió el Estado Hasmoneo, no un Estado palestino. Antes del Estado Hasmoneo existió el Seleucida, no un Estado palestino. Antes del Imperio Seleucida existió el Imperio Alejandro el Grande, conocido como Alejandro Magno, no un imperio palestino. Antes de Alejandro Magno existió el Imperio Persa, que es hoy Irán, por cierto, ¿no? No un Estado palestino. Antes del Imperio Persa existió el Imperio Babilónico, también parte de Irán hoy, no un Estado palestino. Antes del Imperio Babilónico existieron los reyes de Israel y Judea. Ojo, los reinos de Israel y Judea, no un Estado palestino. Antes de los reinos de Israel y Judea existió el reino de Israel, no un Estado palestino. Antes del reino de Israel existía la teocracia de las 12 tribus de Israel, no un Estado palestino. Antes de la teocracia de las 12 tribus de Israel había una aglomeración de ciudades, reinos, cananeos independientes y no un Estado palestino. Es decir, en pocas palabras, en ese pedazo de tierra hubo de todo a través de la historia. Menos. No ha sido una sola cosa. Un Estado palestino. Nunca lo hubo. Creo que con eso queda respondida la interrogante con respecto a la primera pregunta. Con respecto a que si Israel existió como nación o no, el 29% dice que no. Simplemente voy a hacer un pequeño comentario. El Viejo Testamento, además del Pentateuco, del Génesis al Deuteronomio, tiene otros libros. Tiene profetas, tiene reyes, y en esos libros se habla de David, de Saúl, de Salomón. Y eso forma parte, el Antiguo Testamento forma parte del Nuevo Testamento. Es decir, en nuestra formación religiosa, y digo en la nuestra, en plural, no solamente en la judía, sino en la cristiana también, se nos ha enseñado, salvo que la elección la hayamos tomado mal, de que el Estado de Israel, el reino de Israel, no fue solamente una promesa hecha por el Señor a Moisés cuando lo sacó de Egipto, sino ciertamente existió en forma, en presencia y en ser. Existió. Israel existió desde hace miles de años. Con respecto a quién tiene la culpa, si los israelíes o los países árabes, bueno, eso lo veremos a lo largo de esta tertulia. Me parece una buena bancada porque tenemos unas personas que tienen una posición y es bueno que después de esto queden convencidos pues, de cuál es la realidad, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie, todo lo contrario. Entonces, empecemos por identificar a los judíos y a los árabes. Aunque les parezca algo curioso, los judíos y los árabes se parecen muchísimo. Aunque al mismo tiempo difieren mucho unos entre otros. Por ejemplo, ambos tenemos prohibición de comer cochino. Entonces, ni ellos comen cochino, ni nosotros tampoco. Pero, por ejemplo, ellos se les permite, según su religión, tener 4 mujeres. Nosotros no, una sola. Entonces, ellos gozan más, pues, ¿me entiendes? Pero no tenemos una sola mujer. Ellos creen en la poligamia. En eso no nos parecemos. Pero en otros aspectos, sí. Y uno de los elementos que más peso le pone a la gente es el tinte religioso.
La gente dice, este problema entre los judíos y los árabes es un problema religioso. Ellos tienen un lío y tal, no sé qué. Y allí nace el tema de Guerra Santa. Yo no sé realmente en qué momento nació el tema de la Guerra Santa, pero sí existe la Guerra Santa. Entonces me parece pertinente comentar que en el Corán es el equivalente en la religión islámica a lo que es la Biblia para nosotros. Es el libro del testimonio de ellos. En el Corán, en ninguna de sus partes, formula de manera específica nada relacionado con la Guerra Santa. Y mucho menos en contra de Israel o de los judíos como grupo étnico. Pero sí habla del yihad. El Corán sí habla del yihad. Palabra traducida, por cierto, yo agregaría de manera errónea como Guerra Santa. Pero la traducción literal de la palabra yihad al castellano no es Guerra Santa. Es esfuerzo. ¿Notan la diferencia? Esfuerzo. Ellos usan el yihad y dicen la Guerra Santa. El yihad es un esfuerzo. En lo que se refiere al tema bélico o la guerra, me permito señalar que Mahoma sí fue un guerrero, y lo dice el Corán, no lo digo yo, a diferencia de Cristo y de Moisés. Cristo no participó en ninguna escaramuza, ninguna. Moisés sí participó en algunas escaramuzas y está escrito en el Viejo Testamento que así lo hizo. No son importantes, pero sí participó, pero no fue un guerrero. Pero Mahoma sí fue un guerrero. Y invadió tierras, mató gente, conquistó tierras, convirtió a gente al Islam, o en todo caso a la religión que él quería imponer en ese momento, ¿no? Pero Mahoma decía en el Corán que la verdadera guerra es ante todo la guerra que se libra con la propia alma. Es decir, a pesar de ser un guerrero, él creía que la guerra se libra con la propia alma, no tanto lo físico, sino lo espiritual. Fíjense usted la diferencia entre esto y un tipo que se monta un avión y lo pega contra la Torre Gemela y la tumba. Creo que la diferencia es muy grande, ¿no? Y eso lo hemos escuchado durante años. Bueno, años no, décadas, ¿no? Yo, en lo personal, como judío y como ser humano, suscribo en un 100% esta apreciación del Corán. Yo sí creo que la guerra es la que se lucha desde el interior de uno mismo a diario para convertirse en un mejor ser humano. No hace falta sacar una espada ni una pistola. Es pelear contra la vida, contra la circunstancia y echar para adelante. Bueno, ambos grupos aceptan y reconocen como auténtico el contenido del Viejo Testamento. Ambos grupos me refiero a los musulmanes y a los judíos. E incluso el Nuevo Testamento. O sea, los musulmanes y los judíos reconocemos que Cristo existió. O sea, como una certeza histórica. Cristo existió. Los musulmanes también lo aceptan igual que nosotros, ¿no? La diferencia está en que si es o no el Mesías. Pero eso es un tema distinto, ¿no? Ellos aceptan a Abraham como el primer monoteísta sobre la faz de la tierra. Porque Abraham es Abraham es el papá de Ismael, que es quien forma la descendencia islámica. Recordemos que Abraham, primero, nosotros le dimos cultos a los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacobo. Es Abraham el papá, Isaac el hijo y Jacobo es el nieto. Un poco como una vez que les hablé de religión, en la religión católica ustedes tienen la Santísima Trinidad. Para nosotros esa Trinidad son Abraham, Isaac y Jacobo. Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Él no podía tener hijos y entonces su propia esposa le dice, bueno, apárate pues con Agar, con mi sirvienta,
y tienes un hijo. Y así puedes procrear. Y en efecto, así lo hace, ¿no? Pero a raíz de eso surgen unos problemas domésticos de celos entre Sara, la esposa de Abraham, y Abraham se ve la necesidad de correrla, de sacarla de la casa, de echarla, pues. Ella después vuelve. Esa es otra historia, pero ella después vuelve. El caso es que cuando ella se va por el desierto, se pone a llorar y le aparece un ángel, ¿no? Y la consuela y le dice que no llore, porque su hijo va a ser un príncipe de naciones. Y la convence a que regrese, y ella regresa, y Abraham cría a su hijo, y luego los ángeles se le aparecen y le dicen que al año volverán porque él va a tener un hijo, y a los 99 años Sara tiene su hijo Isaac. Pero cuando el ángel se le aparece a Agar en el desierto, le dice lo siguiente. Lo que voy a leer es textual, es tomado del Génesis, de la Biblia, del Viejo Testamento. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Delante de todos sus hermanos habitará. De nuevo, esta frase está sacada textualmente del libro de Génesis. Aclaro, ¿por qué le dice que lo llamará Ismael? Porque en hebreo y en árabe, Isma es escuchar. Y él es él. Es uno de los nombres del Señor. Uno de los tantos nombres que aparecen en ellos del Señor es él. ¿Ok? Bien, yo no soy quien para establecer si sí o no, pero sí les digo que muchas son las personas que dicen y que afirman que esta frase del ángel es la maldición del pueblo islámico. Lamentablemente. Él será un hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Es decir, él va a ser enemigo de Raimundo y todo el mundo. Raimundo y todo el mundo va a estar en contra de él. Exactamente lo que estamos viviendo hoy. El mundo árabe está en contra de todo el mundo y todo el mundo está en contra de él. Terrible, pero es así. Para concluir con el tema religioso, simplemente quiero mencionar que Esaú, el hermano de Jacobo, saben que Jacobo y su hermano son gemelos, ¿no? Esaú, el hermano de Jacobo, se dice que su descendencia viajó del Medio Oriente a Roma y más adelante se convirtió al cristianismo, y de ellos descienden los católicos, o los cristianos, como quieran llamar, los que conocemos hoy, lo cual reafirma de nuevo que para las tres religiones Abraham es el padre de las tres religiones. Eso es un dato bien interesante porque nos reafirma que es más en lo que nos parecemos que en lo que nos diferenciamos, porque nuestro padre biológico, por ejemplo, Abraham es el padre de los tres, ¿no? De manera que el odio sembrado entre los judíos y los musulmanes, e inclusive entre algunos cristianos hacia los judíos, se da por intereses particulares, se da por circunstancias que se escapan de la mano de quienes gobiernan el país. Bueno, los árabes y los judíos en el saludo, cuando se encuentran con una persona y se saludan, usan la expresión, los árabes dicen salam, salam aleikum. Nosotros decimos shalom, shalom aleichem. Salam o shalom traduce paz. Y salam aleikum y shalom aleichem es que la paz esté con vosotros. Eso es el hola. Se saluda así, hola, ¿cómo estás? Hola, shalom. Imagínense ustedes que dos pueblos que se saludan con hola y piden la paz, le desean la paz al otro. ¿Cómo va a ser? Si por naturaleza son
pacifistas. ¿Cómo van a ser belicosos y van a andar matándose en una cosa? Es una cosa, al menos para mí, no tiene ningún sentido. Pero, en fin, lamentablemente es así. Antes de entrar a la fundación del Estado de Israel, que es más o menos el tema de esta tertulia, me parece pertinente comentar que existió una fundación llamada el Keren Kayemet de Israel. El Keren Kayemet fue fundado por un señor de nombre, creo que Friedrich Herzl, si no me acuerdo, Herzl. Él fundó un movimiento sionista en el mundo. En Venezuela, por cierto, el colegio Modal y Luces tiene el nombre de él, Herzl Bialik. Son dos personas, Teodoro Herzl y el señor Bialik. Ellos fueron sionistas ambos, ¿no? Y, por cierto, el colegio Modal y Luces, Herzl Bialik, digamos, la trilogía es el libertador. O sea, Modal y Luces son las palabras de Simón Bolívar, a la cual le suman el ejemplo del señor Herzl y el señor Bialik. Bueno, Teodoro Herzl fundó eso que llaman el Keren Kayemet de Israel a raíz de la Affaire Dreyfus. No voy a entrar en la Affaire Dreyfus, presumo que lo conocen, sino en otro momento haremos una tertulia sobre el caso Dreyfus. Dreyfus fue un oficial que fue perseguido y fue acusado y fue fregado solamente por ser judío en Francia. Estoy hablando hace muchísimo tiempo atrás. El Keren Kayemet fue fundado en 1901 en Basilea, Suiza, porque el señor Bialik vio que los judíos estaban siendo atacados y discriminados en los países donde estaban, ¿no? Esa fundación actuó como un fondo económico de la comunidad judía, ¿verdad? Y en ese momento se llamó Movimiento Sionista. Por eso que ustedes oyen los sionistas, los sionistas, los sionistas. El sionismo viene de allí, ¿cierto? Y ese movimiento fue destinado a comprar tierras en lo que era, pues, Palestina. Y la voy a dar Palestina por efectos prácticos, ¿no? Ya le voy a explicar. En lo que es Palestina. Y compraron muchísimas tierras. El Keren Kayemet compró muchísimas tierras en lo que era Palestina antes de que naciera el Estado de Israel. Miles de hectáreas, no solamente un lotecito, miles de hectáreas. Ellos allí preparaban a los judíos que querían migrar, que iban para el Medio Oriente, los instalaban ahí, hicieron kibbutz, hicieron una cantidad de cosas, ¿no? El Keren Kayemet en ese momento, hablando del siglo pasado, sembró 240 millones de árboles en Israel, construyó 180 represas de agua, desarrolló 250.000 hectáreas de tierra y creó más de 1.000 parques. Eso antes de la disolución de las Naciones Unidas. Dije que la voy a llamar Palestina para efectos prácticos porque en los momentos que Bialik funda su movimiento y la gente migra para allá, eso estaba en manos del Imperio Británico. Era una colonia inglesa. Pero por algún motivo, los ingleses lo llamaban territorio palestino. De manera tal que es muy probable, yo diría más que probable, es una realidad histórica. Ustedes podrán ver algún documento, alguna cédula de identidad con un sello de caucho, algún papel, algún documento que hable de Palestina. Eso no es mentira, eso es así. Pero no fue un país, es un pedazo de tierra que los ingleses llamaron Palestina, para efecto de ellos. No me pregunten por qué. Lo llamaron Palestina. De manera que en ese aspecto es la primera y única vez que existió Palestina, porque, por favor, yo vi una cosa que mandó Yumiko en días pasados, donde hablaba de que los filisteos y los palestinos no son la misma cosa. En efecto, no son la misma cosa. No vayan a cometer ese error. Los filisteos y los palestinos son dos cosas distintas. Tanto así que en la actualidad, con los avances de la ciencia,
se han hecho exámenes de ADN y se ha determinado que los filisteos eran cristianos. Eran cristianos, eran católicos, pues, porque antes no había cristianismo ni era catolicismo. Eran cristianos. Nosotros, el referente quizás más evidente que tenemos de los filisteos en la Biblia es el señor Goliat, el que David mata con un pedazo de piedra, dándole un peñonazo en la cabeza, ¿no? Pero Goliat, pues, insisto, no fue palestino, fue filisteo. Esa es otra lección de historia que en algún momento, pues, se podrá tocar. Esto, digamos, esto es respuesta a la segunda pregunta, que si Palestina existía o no existía. Bueno, ya se la narré completamente, pero no existió. Ahora bien, ¿cuándo y cómo nace el Estado de Israel como nación? Voy a hacer un pequeño inciso. Lo hice anteriormente, pero tengo que hacerlo aquí. 1500 años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, tenemos pruebas evidentes de que el rey Salomón, David, quien acabo de mencionar, que mató a Goliat, el rey Saúl, fueron, entre muchos otros, fueron reyes del reino de Israel, o Judea también, como se le llama. Israel existió, históricamente existió, pero fue muy maltratada, históricamente, muy maltratada por los diferentes imperios, porque era un país pequeño, ¿no? De nuevo, insisto, no me refiero a Israel como la promesa que Dios le hizo a Moisés, que le iba a dar a la tierra prometida. A la tierra prometida, sino que realmente sí la hubo. Los primeros fueron los hijos de Jacob, no las 12 tribus, pero después ellos escogieron sus reyes. Por cierto, los reyes no se escogían por guerra ni por acciones bélicas, sino eran escogidos por el Señor. Dios los ponía como los quitaba, como quitó a Saúl, por ejemplo. Bueno, el Estado de Israel nace, entremos en materia, el Estado de Israel nace después de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia directa del Holocausto en manos del régimen nazis, de los alemanes, circunstancia conocida pues hoy por todo el mundo, aunque Irán dice que eso es mentira, que eso no existió. Y no solamente eso, ojo, el gobierno inglés decidió quitar del pensum escolar toda mención del Holocausto porque ofende a la población civil islámica que hace vida en Inglaterra. Bueno, como quieran. A consecuencia del Holocausto judío por parte de los alemanes, esta circunstancia conmovió al mundo entero. La gente sintió cierta simpatía hacia los judíos y dijeron, oye, vale, ¿por qué no? Darles el chance de tener una tierra y hacer su vida, ¿no? De nuevo, Palestina, como queramos llamarla Palestina, está en manos de la colonia británica, era una colonia. La comunidad judía que vivía en Palestina, vivía en santa paz con esos musulmanes, al punto que levantaron la ciudad de Tel Aviv, la construyeron los judíos con mano de obra árabe, ¿entiendes? Pero levantaron Tel Aviv y los árabes felices, no les importaba eso, estaban felices. Kibbutz, escuela, orquesta sinfónica, teatros, museos, qué sé yo. Israel había construido de todo antes de ser fundada y los árabes nada de eso les importaba, ellos estaban felices. Porque era un empleo que les daban, ellos estaban felices. Inclusive tenían su propio sistema policial. O sea, tenían no un ejército, pero tenían su propia policía que ponía orden, ¿no?, en el país. Gran Bretaña, al ver esto, siente que su dominio sobre la zona, no solamente tenían presencia en Palestina, tenían presencia en Egipto también, entre otros países, ¿no? Siente que su dominio sobre la zona se ve amenazado, gracias, amenazado, y entonces ellos mismos ayudan a fundar la Liga Árabe, ¿no? Los ingleses, algo así como
¿Recuerdan el cuento de este chico, el que andaban buscando porque tumbó las Torres Gemelas? ¿Cómo se llama? Osama Bin Laden. Lo entrenaron los gringos. Y después se les volteó y les cayó a palo, ¿no? Bueno, los ingleses crearon la Liga Árabe para fregarle la paciencia a los judíos para que los judíos no se alzaran. Imagínense ustedes la locura, ¿no? Pero desde adentro de Israel había un movimiento que buscaba la independencia, o en todo caso la no dependencia de un gobierno foráneo y la instauración de un gobierno legítimo que fuese de ellos. Ante esta circunstancia, se elevó el caso a Naciones Unidas de ambas partes, ¿sí?, del mundo árabe de mano de Inglaterra. Yo soy muy pro inglés, pero ahí Inglaterra puso la torta. De mano de Inglaterra, que quería mantenerse como colono en esa zona, y de los judíos que reclaman. Naciones Unidas estudia el caso y deciden que sí les van a dar unas tierras a los judíos para que vivan allí. La decisión de Naciones Unidas, de hecho, la pueden buscar, la pueden revisar. La decisión de Naciones Unidas, en su argumentación de por qué le dan un pedazo de tierra a los judíos para que vivan allí, la fundamentan en el hecho de que Abraham, cuando su esposa Sara muere, él decide enterrarla. Y un príncipe local le dice: donde tú quieras, tú eres de los nuestros. Y Abraham le dice: yo quisiera comprar unas tierras. Pero todas las tierras de aquí son tuyas. Dice: no, yo quiero comprar unas tierras. Entonces, Abraham compra unas tierras que son conocidas como las cuevas de Maspelah. En la cueva de Maspelah está enterrada Sara. Y luego Abraham, cuando muere, es enterrado allí. Isaac y su esposa están enterrados allí. Jacobo y su primera esposa, Lea, están enterrados allí. Y hay quienes dicen que Adán está enterrado allí, en ese lugar, ¿no? Tanto así que ese lugar existe físicamente y es hoy sitio de peregrinación. Mucha gente va y se acerca a ese lugar para verlo, pero vaya, para lo que sea. Entonces, Naciones Unidas fundamenta su decisión en un extracto de la Biblia. Esto es extremadamente importante destacarlo porque Naciones Unidas acepta la veracidad de la Biblia como un hecho histórico. En base a esto, nosotros le vamos a reconocer un territorio a los judíos. Me gustaría mostrar el primer mapa, que es el que propone Naciones Unidas como territorio. Sarixa tiene algo que decir. ¿Ah? Sarixa creo que tiene algo que decir. Por favor, sí. César, por favor, bueno, tengo una curiosidad. ¿Cómo no? Se supone que Gran Bretaña llamó ese territorio en ese momento Palestina, ¿no? Ok. Pero resulta que, bueno, según unas notas que yo tengo aquí, que la declaración Balfour, después de la Primera Guerra Mundial, de Gran Bretaña dice que los judíos pueden hacer su nación en ese espacio, pero que hay que respetar a los árabes. O sea, ¿qué pasó con eso? A eso voy. Es que, es que estamos, gracias por la pregunta, Sarixa. Es que estoy tratando de desarrollarlo de verdad, de manera... bien sincronizado. Sincronizada, exactamente, históricamente, tiempo por tiempo, para entender realmente qué fue lo que pasó allí. Espérate que veamos el primer mapa. El primer mapa te va a dar una respuesta a tu pregunta, para no adelantarnos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo no los veo, o sea, no Voy a veo. comentar algo, César. ¿Cómo no, Elvis? Dime. En el 2019 yo hice una presentación más o menos de esto, y las investigaciones que yo hice, fue el emperador Adriano que acuñó por primera vez el término a esa tierra Palestina y lo llamó Sirio-Palestino. Eso fue en el 132 después de Cristo. Y él llama esa zona Palestina en represalia a los judíos. Y según dicen algunos historiadores, que el término Palestina se refiere
Hay unos que dicen que se refiere a un monte que existe o que existió o que existe en Italia, y otros dicen que la traducción es que es tierra de filisteos, que es lo que comentabas tú también al principio. Pero bueno, eso era lo que quería comentar. Okay. Con respecto, yo no... César, ¿me permite? Sí, cómo no, pero voy a responderle a Elvis. Con respecto a lo que acabas de decir, yo no sé si fue así o no fue así, pero fíjate tú que tú dijiste que este emperador la nombra Palestina-Siria. Acuérdate que Siria fue parte de este territorio, ¿no? Siria, como la conocemos hoy, fue parte de lo que, de Israel o Palestina o como quieran llamarla, ¿no? De nuevo, insisto, históricamente Palestina no existió. Tú puedes ponerle un nombre, tú puedes cambiarle el nombre a una región del país y llamarla como te dé la gana, pero no darle autoridad jurídica. ¿Qué me refiero yo a una autoridad jurídica? Nosotros nos vamos a lo que es legalmente un territorio, un país. Se compone de 3 elementos: poder, territorio y población. Tú tienes que tener el control del poder. Un gobierno central tiene que tener control del poder. Tiene que tener un territorio demarcado, ¿no? Yo soy dueño de esta casa es mía, tengo un documento que lo muestre, ¿entiendes? Y tengo que tener una población. Esta es mi familia, esta es mi mujer, mis hijos, mis nietos, etc. En ningún momento, Elvis, insisto, y amigos del grupo, en ningún momento, hasta el sol de hoy, Palestina ha logrado demostrar eso, de que ellos tienen el control territorial, que tienen una población y que tienen unos límites, y los vamos a ver a continuación. Dime, Yumiko, por favor. Mira, para terminar lo de Elvis, bueno, mejor dicho, referirme a la decisión que tomó Inglaterra con denominar esa región Palestina, así como rescatando desde el año 135, 132, que aparece ahí en la historia, que fue la primera vez que le asignaron a ese lugar ese nombre, los romanos, para como para borrar la impronta de los judíos que había en el área. Entonces, Inglaterra, es mi concepto, Inglaterra lo rescata ahora, Gran Bretaña, porque tenemos el principio ese de divide y vencerás. Entonces, ¿qué crea? Como 2 pueblos encontrados, cuando no habían 2 pueblos encontrados, porque es que lo que denominan ellos Palestina no era una población palestina, ellos era una población formada por todos los árabes de la región, eran sirios, eran iraquíes, eran jordanos, ellos no tenían una identidad común, cada uno venía de un país diferente. Entonces, claro, ¿qué hacen? Los integran así como un pueblo, o tratan de darle un nombre como pueblo para enfrentar a los judíos. Eso es lo que pienso yo que fue lo que sucedió allí. Eso es correcto. Ayer, por cierto, el New York Times sacó un artículo muy interesante relacionado con este tema. No lo pasé a tertulia, porque no todo el mundo tiene que leer todas las cosas, ¿no? Pero el escritor es muy serio, el reportero que lo escribe, lo saco a colación por tu comentario, dice que todo el tiempo el problema, cuando se habla de Israel, aunque no se haga, se está hablando mal de los judíos. Ojo, ser israelita no quiere decir ser judío. Es una nacionalidad. Una nacionalidad como cualquiera. Sin embargo, está esa cosa subyacente de que, bueno, así son los judíos, ¿no? Entonces, el artículo es bien interesante y habla de eso, ¿no? Que siempre ha habido una cosa allí, tú sabes, como de celos, de cuestión. Pero bueno, muéstrame el mapa, por favor, Elvis, el primer mapa. La propuesta de Naciones Unidas. Un comentario, César. ¿Cómo no? Adelante. Yo creo que es muy importante, yo creo que el ver el contexto que había en la ONU cuando eso fue aprobado. Yo diría que cualquier cosa como esta sería imposible ser aprobada ahora. Entonces vale la pena si nos puedes dar una referencia. Es muy difícil, pero cómo se manejaba la ONU en el tiempo que fue aprobado el Estado de Israel. Era una cuestión porque ahora la ONU es totalmente diferente a lo que había en ese tiempo. No sé si... Ok,
Ok, te voy a ser franco. No tengo la respuesta cierta, técnicamente, de cuáles países votaron a favor o en contra, pero sí te puedo decir que en ese momento, acuérdate que el mundo venía reventado por una guerra que ocupó al mundo entero, ¿no? Y que generó una situación de simpatía hacia los judíos, ¿no? ¿No? Así, por no usar la palabra lástima. Entonces, ciertamente la decisión fue favorable. Me gustaría que veamos el mapa para que entiendan exactamente qué fue lo que decidió Naciones Unidas, que es el meollo de este asunto. Ok, aquí está el mapa. Esta es la proposición que le plantea Naciones Unidas al mundo árabe y judío. Sí. Ok. En ese momento, Jordania se llamaba... No importa. Perdón. En ese momento, Jordania se llamaba Transjordania. ¿Ok? Israel no existía, vamos a llamarla Palestina. Siria sí existía, Líbano sí existía, Egipto sí existía. Entonces, las Naciones Unidas, como alguien, creo que fue Yumiko que lo dijo, vivían en santa paz. Yo lo dije también, vivían en santa paz. Decidió dividir el país de esta manera, ¿no? Lo que está enrosado, las partes que están enrosadas en el mapa, iban a ser territorio israelí. Eso iba a ser de Israel. Las partes que están oscurecidas, las marroncitas, esta parte de aquí, la que está a la izquierda, esta franja de la izquierda, este es el estrecho de Gaza. Este es el estrecho de Gaza. Esto iba a ser Palestina. Esto que está en el centro, donde dice Jerusalén, iba a ser Palestina. Y esto que está arriba, que limita con el Líbano, iba a ser Palestina. Ahora, visualicen ustedes este mapa. Imagínense ustedes. Venezuela. El estado Miranda es venezolano, pero Anzoátegui es colombiano, pero Bolívar es venezolano y Amazonas es brasileño, por ejemplo, ¿no? Y luego, más allá, es venezolano. Era un desastre. Un desastre. Desastroso. Es un desastre. Y la ciudad de Jerusalén, Naciones Unidas decide llamarla Ciudad Internacional de Jerusalén. No sé qué significa eso, ¿no? Que no iba a tener un control gubernamental. Iba a ser internacional. No iba a tener dueño, pues, ¿no? Porque ahí las tres religiones dicen que tienen que ser. Digo dicen porque los musulmanes, aunque ellos digan que la tienen, su lugar de peregrinación no tiene nada que ver con Israel. Sí lo saben, ¿no? ¿Dónde está la Meca? La Meca y Medina. Arabia Saudita no tiene nada que ver con Israel. Así es. Entonces, Naciones Unidas dibuja este mapa y le dice, bueno, esto es lo que nosotros proponemos. Fíjense que ahí no hay frontera. Los árabes y los judíos están juntos. Los palestinos están en medio de Israel y Israel está dentro de Palestina. Los judíos aceptan. Maravilloso. Yo lo acepto. Yo no tengo problema. Los judíos lo aceptan. Los árabes lo aceptan. Pero ¿qué dicen los árabes? Las Naciones Unidas deciden que eso va a ser así. Inglaterra entiende que su tiempo de colonización se acabó, se tiene que retirar. No muy feliz, por cierto. Todo el mundo árabe dice, no, ¿sabes qué? Yo no me voy a calar esta melodía. E inmediatamente lanzan el primer ataque contra Israel. Recién fundado el Estado de Israel. A los días, ellos le tiran el primer ataque. Vamos a ver el segundo mapa. Ok. Este mapa queda luego de la Primera Guerra. No, el anterior, este es el segundo mapa. En 1949, recuerda que en el 48 es que fundan Israel, inmediatamente a los días se da la guerra e Israel se pelea con ellos. El mundo entero jamás pensó que Israel podía contra ese gentío, ¿no? Pues no era un país, no estaban ni preparados. Pero caramba, esos tipos los habían masacrado a través de la historia en todas partes. En todas partes. Habían matado millones de ellos en campos de concentración. Diciendo, mira, ¿sabes qué? Vamos a pelear por esto. Nadie en el mundo le vendió una pistolita a Israel. Ningún país, para que quede claro, sobre la pregunta de Naciones Unidas. Nadie le vendió.
porque pensaban que no iban a poder. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque el mercado de las armas es un negocio. Entonces, tú no le vas a fiar nada a nadie que tú creas que no tiene vida. El único país que decidió entregarle unas armas a Israel fue Checoslovaquia. Curioso, ¿no? Curiosísimo. Pero Checoslovaquia pensó que sí, porque Israel tenía con su kibbutz y su cosa, tenía una cierta cosa socialista. Decían, no, esta gente se nos va a meter a nosotros en la órbita socialista. Y entonces le dan armas. Israel se pelea con esta gente y barre con ellos. Literalmente barre con ellos. Entonces, ¿podemos volver al primer mapa? De nuevo, por favor. Elvis. Ok, aquí está el primer mapa. En la parte superior, recuerden, en el límite del Líbano, Naciones Unidas le ofrece un pedazo de tierra a Israel. ¿Lo ven, no? Donde dice Jerusalén, perdón, un pedazo de tierra al mundo árabe. Donde dice Jerusalén, toda esa cosa marrón se la ofrece al mundo árabe y la franja de Gaza se la ofrece al mundo árabe. Vamos al segundo mapa a ver qué fue lo que pasó. Israel ocupa la parte superior, la que limita con el Líbano, ocupa parte de la franja de Gaza. Toda la franja de Gaza, que estaba destinada a ser Palestina, se la coge Egipto. Es un país árabe, no es judío. Egipto se coge la franja de Gaza, no era de él, se la coge. Y Cisjordania, que era Transjordania, se apropia de este país, donde está Jerusalén. Dice, bueno, si esto es un reparto, yo me quedo con esto. Es decir, quien saquea al patrimonio palestino, no es que Israel haya sido un santo. Israel sí se quedó con un pedazo de tierra. Pero quien saquea el patrimonio de Palestina son los mismos árabes. Se lo reparten. Egipto se queda con el estrecho de Gaza porque está literalmente dentro de Israel y Jordania se coge esa tierra para ella. No sé si me explico, ¿no? Quiero que esta parte quede bien clara, que no haya duda sobre esto. Si hay duda, por favor, exprésenla ahora. Perdón, César, eso que estás planteando es producto de ese armisticio de 1949. Todo el mundo acepta que Cisjordania se coge esto, que Israel... No. El armisticio, vamos al mapa 1, otra vez. Es bueno que esto quede bien claro. Por favor, Elvis, el mapa 1. Discúlpame, Elvis, pero este es el armisticio. Esto es lo que plantea Naciones Unidas. Este es el mapa que nosotros proponemos como Naciones Unidas, como países. El mundo árabe se queda con la parte oscura de este mapa, los judíos se quedan con la parte rosada de este mapa. Como los árabes no aceptan eso y deciden echar los judíos al mar, como ellos decían, vamos al segundo mapa. Vamos al segundo mapa. Entran en una querella, Israel les gana, ¿verdad? E Israel ocupa el territorio superior y un pedazo de la franja de Gaza. Lo ocupa. No lo voy a negar, lo ocupa. Pero ¿qué hace el mundo árabe? El estrecho de Gaza, que había sido otorgado a Palestina en el armisticio, se lo coge para él. ¿Y qué hace Jordania? Se coge toda esa vaina, perdón, toda esa cosa, pues. Se la cogen para ellos. Y dice, no, esto es mío. Fíjense que históricamente, Jordania en ningún momento ha hablado de ellos devolver parte del terreno a los palestinos. Nunca, jamás. Dice, no, que Israel tiene que darle sus tierras. Pero si tú te la cogiste. Cuando Jordania coge esto, la ciudad de Jerusalén queda dividida en dos. La parte este y la parte oeste. ¿No? Eso a la vista del mundo entero, como pasó con Berlín. Al picar la ciudad de Jerusalén en dos partes, el Muro de los Lamentos, que es un pedazo, el único pedazo que queda sobre la faz de la tierra, del gran templo construido por el rey Salomón, que fue rey de Israel, insisto. El templo, el Muro de los Lamentos, queda en territorio jordano. De paso, los jordanos destruyen las sinagogas que estaban en ese territorio
se meten en los cementerios, violan las tumbas, se cogen las lápidas. Todo esto le puede sonar un discurso antijudío. No, 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 no. No, esto es la realidad que pasó en el mundo árabe. Se cogen las lápidas, se cogen el mármol de las sinagogas, y le prohíben a los judíos acercarse al muro de los lamentos. Quiero poner un símil aquí para que ustedes entiendan. Imagínense ustedes que el día de mañana Italia cambie de gobierno y el gobierno italiano se convierta en, no sé, en cualquier cosa. Y decida correr papa. Bueno, nadie puede ir al Vaticano, de los católicos. No pueden ir al Vaticano. Eso es una cosa insólita, chicos. Esto es inaceptable. El mundo ardería, se pondría de cabeza. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, eso fue lo que pasó. Ellos se quedaron con Jerusalén. Pero no para convertirla en capital. Jordania tenía su capital. ¿Cuál es la capital de Jordania? Amán. Amán, muy bien. Ellos tenían su capital, Amán. Ellos no querían una capital nueva. Ni falta les hacía. Pero se cogieron eso para ellos. Nunca llevaron un jefe de Estado árabe a Jerusalén a que la visite. No es su interés. No tiene nada que buscar allí. Los árabes no tienen nada que buscar en Jerusalén. Insisto, la mezquita de Omar que está allí, dicen ellos que Mahoma se elevó desde allí. Bueno, es posible, no lo sé, insisto. Pero el sitio de peregrinación de ellos es en Arabia Saudita, en la Meca. Entonces, para ellos, Jerusalén no significa absolutamente nada. En 1956 hubo un segundo conflicto. Inglaterra seguía teniendo presencia en la zona, junto con Francia. Manejaban el canal de Suez y no sé cuánto y tal. En ese momento, el presidente egipcio era Gamal Abdel Nasser. Nasser inventa una historia nacionalista horrible, militarista y no sé cuánto y tal, y le mete candela a los árabes y deciden atacar nuevamente a Israel. Bueno, y por fortuna, Israel, que nunca ha tenido una inclinación suicida, les vuelve a meter palos y los vuelve a meter en su corral, en su redil. Entonces ellos se recogen y se quedan tranquilitos. Yo que estudié en Egipto, en 1956, yo tenía 6 años. En la clase de historia árabe, cualquier similitud con lo que pueda pasar en nuestro país no es coincidencia. Decían los libros que Egipto había participado y había ganado la guerra contra Israel y la había derrotado. ¿Okay? Eso es lo que decían los libros de historia. Bueno, pero ahí en el 56 Israel no ocupa ningún territorio. Los árabes se recogen, se quedan tranquilos. En el 67 viene otra guerra, que es la guerra de los 6 días. Vamos al tercer mapa, Elvis, por favor. Sí, la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días en el 67. ¿Qué hace Israel? Israel está harta de que Siria tiene los altos de Golán. Tú estás en una colina, el que está arriba tiene ventaja sobre el que está abajo. Los altos de Golán es una loma. De ahí los sirios no hacían sino reventar a Israel a punta de cañonazo. En esa época no había misiles. Le tiraban cañonazo a cada tipo. El estrecho de Gaza y el Sinaí completo se lo coge Israel. Completo. El Sinaí completo, de punta a punta, se lo coge Israel. No coge Egipto porque es muy grande, porque no lo quiere coger. Y se coge Cisjordania, incluyendo Jerusalén. Se los coge, pues. Y dice, hasta aquí llegamos. No me la calo más. A todas estas, la narrativa en el mundo árabe se mantiene igual. La culpa de este lío son los judíos. Nos han matado, nos han acribillado, nos han sacado nuestro territorio, nos han perseguido, nos han hecho barbaridades. Todo pareciera demostrar que la retórica es un poquito distinta. A raíz de la guerra del 67, ¿verdad? Se hace una reunión perdón, nunca se llega a un acuerdo sobre Israel, no por culpa de Israel, insisto, sino por culpa del mundo árabe, ¿no? Luego de la guerra del 67, los estados árabes
se reúnen, ¿no? Con el mundo de mediador para buscar una manera de llegar a un entendimiento con estos países, ¿no? Con los países árabes. Los árabes dicen que no, que ellos no tienen nada que hablar. No tienen nada que hablar, porque la retórica de la invasión a ellos les funciona y les funciona bien. Israel, mantener esos territorios les cuesta una fortuna en plata. Hay que lo que mantener un desierto de Sinaí. Hay que la inversión en plata que tiene que meterle agua a eso. Bueno, a pesar de esta victoria, Israel sigue siendo un pequeño estado metido en ese mar de vecinos árabes que lo quieren ver muerto. Mantenerlos era muy costoso para Israel. Los tiempos cambian, los gobiernos cambian. Aparece Menachem Begin, que muchos de ustedes lo deben de recordar, que decide buscar la paz con Egipto. Y dice, mira, ¿sabes qué? Te entrego el desierto del Sinaí y te entrego la franja de Gaza. No tengo problema. Pero déjame tranquilo. Firma un tratado de paz conmigo. Y logra hacerlo. No solamente le entrega el desierto del Sinaí, ellos habían construido ahí colonias. Le entrega campos petroleros, le entrega aeropuerto, le entrega complejo turístico, el de Taba específicamente, y el de Sharm el Sheikh, que es un complejo turístico playero. Israel se lo entrega. Toma, quédate con esto. Yo no, construido por Israel, se lo entrega. E inclusive habían construido una ciudad satélite con ese Guadena Guatire, llamada Yamit, entre Gaza, donde ese Gaza lo había construido Israel, se la entrega también. Los colonos se oponen a eso y quien se ocupa de sacar los colonos de ahí es Ariel Sharon, que era general en ese momento y más tarde llegó a ser primer ministro de Israel. Es decir, estos no son cuentos de camino, estos son verdades históricas. Muchísimos fueron los momentos en que Israel y el mundo árabe trataron de llegar a un acuerdo, igualito como está pasando ahorita en Venezuela. Pero si no hay la buena disposición de una de las partes, nunca habrá un acuerdo. Una de las partes tiene que ir dispuesta a negociar. Recuerden ustedes las conversaciones de Camp David, donde salieron, por cierto, premios Nobel de Paz para Egipto e Israel y eso. En Camp David, la autoridad palestina, todo lo que decía Ehud Barak, no. Entonces ellos se meten en el tema de que si no me das Jerusalén, no quiero nada. Si no me das Jerusalén, yo no quiero nada. Entonces, claro, porque es como que, o sea, pero tienes tu territorio. No, yo no quiero nada. Hasta el mismo Clinton, que era presidente, se lo decía a Arafat, oye, Arafat, pero di algo, propon algo. No hubo acuerdo de paz en ese momento. Israel volvió con la cabeza agachada, había ofrecido todo y más de lo que debía y podía, menos, por supuesto, Jerusalén. Arafat volvió feliz de la vida, porque el conflicto continuaba. La guerra no solamente lo mantendría en primera página de los periódicos de todo el mundo, sino que además, y es lo más importante, le mantenía los bolsillos llenos de billetes, y billetes verdes, dólares, de contribuciones que recibe de los países árabes para mantenerlo vivo, porque les han vendido la idea de que esto es una guerra santa y que todos los musulmanes tienen que contribuir para acabar con Israel. Y ese es el negocio. Arafat, la OLP, llámese Palestina, como tú quieras llamarla hoy, no les interesa en lo más mínimo desarrollar ese país. Ustedes saben lo que es meterle acueducto, meterle carretera, meterle electricidad, meterle servicio. Eso cuesta muchísimo dinero. A ellos no les interesa esa broma. Entonces, yo creo que tenemos que enfrentarlo de verdad. Desde el punto de vista realista, ¿no? El Estado palestino no es nada pacífico y nunca lo ha sido. El Estado de Israel, lo único que quiere es vivir en paz. ¿Sabían ustedes que en Israel, por ley, no se puede cargar luto, no se puede vestir de negro una persona si se le muere un familiar? El país andaría todo vestido de negro. Todos los días le muere gente. ¿Qué hizo Arafat cuando salió de ahí? Declaró la intifada. ¿Recuerdan la intifada?
fue un movimiento que declaró Yasser Arafat, que es matar a los judíos a pedradas. Imagínense ustedes el efecto que tiene eso en el mundo de la propaganda árabe. No, yo no tengo pistola, yo no tengo cuchillito, lo voy a matar a pedradas, lo voy a sacar de aquí. Ahí, entonces, por supuesto, la gente los apoya. La única persona en los últimos, esto tiene 75 años este conflicto, la única persona para mí en los últimos 75 años que ha hecho algo por esto se llama Donald Trump, que logró sentar varios países árabes en la mesa a firmar tratado de paz con Israel. No pudo hacer más porque no le duró su presidencia, no llegó a un segundo periodo. No le dieron nada, ni un aplauso le dieron, ni un premio le dieron. A Obama le dieron premio Nobel de la Paz, porque le estrechó la mano a Fidel Castro. Ven a ver qué está pasando en Cuba. Yo veo que no ha pasado nada. No, pero bueno. La agenda progre tiene otros intereses. Eso no está en sus intereses. Sus intereses son otra cosa. La agenda progre está en otro mundo y todos lo saben. La agenda progre prefiere aprobar el aborto que condenar el porte de armas, por ejemplo. En eso no podemos ser hipócritas. Hay que hablarlo claro. Pero bueno, voy a terminar y le voy a hacer varios comentarios para terminar. Todo esto que dicen los árabes de que Israel masacra y mata gente, no sé qué, si Israel no hubiese tenido los escudos antimisiles que tiene, las muertes serían incontables. ¿Sabían ustedes que Israel, antes de lanzar cualquier ataque misilístico, les dice a los árabes, voy a destruir tal parte para que desocupe, que saque a la gente? ¿Sabían ustedes que el centro de misiles del mundo árabe, en Gaza, Hamas, en Jordania, pues en Palestina, como quieran llamarla, los construyen ¿dónde? En hospitales, en escuelas, por Dios, en centros poblados. Ellos usan los civiles como escudo humano. Es una cosa que no se hace. Un muerto son demasiados muertos. Golda Meir lo dijo cuando fundó el Estado de Israel, no sé si lo recuerdan. Golda Meir lo dijo, el día que los árabes lleguen a quererse la mitad de lo que nos odian, seremos felices. Lleguen a quererse entre ellos la mitad de lo que nos odian, seremos felices. Ellos no quieren su pueblo, para nada. Ellos quieren el billete. Eso es lo que les hace felices. ¿Sabían ustedes que Israel es quien le da agua y luz a ese territorio? Ellos no tienen. Ellos no tienen. Israel les suministra agua y luz a ese territorio. ¿Saben ustedes que 1,5 millones de personas, 1,500,000 personas diariamente se trasladan desde los territorios islámicos, Palestina o como quieran ustedes llamarla, para Israel a trabajar, a ofrecer mano de obra, porque en su país no hay nada. No hay gobierno que se ocupe de ellos. Nadie levanta una piedra. No les interesa. Acuérdense lo que pasó en el Líbano cuando voló la cosa esa aduana en el puerto. Voló media ciudad llena de armamento de ellos. Ese es el negocio de ellos, las armas. Ellos no están ahí por la paz. 1,5 millones de personas todos los días cruzan la frontera para trabajar en Israel. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en eso que llaman Palestina no tienen moneda de curso legal? Y si la tienen, nadie la conoce. La gente quiere el shekel, que es la moneda israelí. Igual que aquí. Aquí en la Balboa. Yo nunca he visto una Balboa todavía. No puedo hablar mal de este país. Yo nunca he visto una Balboa. Y las monedas que veo le dicen Martinelli. Cosa que me parece genial, por cierto, ¿no? Le dicen Martinelli. Jorge no sabrá lo que es esto, pero bueno. Es un chiste cruel de Panamá. Y en Venezuela, ni hablar. Bolívar no lo quiere nadie. Todo el mundo quiere $1. Los árabes tampoco. Ellos no quieren su cosa. Ellos quieren su shekel. Creo que esto algo les debe decir a ustedes, ¿no? Que algo anda mal. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que en Israel existen muchos árabes y musulmanes que viven en Santa Paz en Israel? Musulmanes con pasaporte israelí, con nacionalidad israelí,
que hacen vida en Israel sin ningún problema. ¿Sabían ustedes que en Israel hay un partido político islámico que hace vida en el Congreso, que tiene representación popular, que tiene concejales, que tiene alcaldes, que hacen función de gobierno? ¿Sabían ustedes que en Israel hay profesores universitarios, médicos, profesionales en todas las áreas, de primera calidad, musulmanes, y que hacen vida en ese país? Y que a su consulta van judíos a verse, porque tienen fe en ellos, porque creen en ellos. ¿Sabían ustedes que el embajador de Israel en Panamá, el señor Reda Mansour, es el primer poeta, además de diplomático es poeta, por cierto, el primer poeta no judío que escribe en lengua hebrea? ¿Sabían ustedes que el embajador Reda Mansour es un defensor acérrimo de la unión entre judíos e israelíes? Y lo he expuesto en todos los foros donde ha estado y en todas las embajadas donde ha sido asignado, en todos los países. Ya que hablé de Reda Mansour, le resuelvo el acertijo. ¿Sabían ustedes que el embajador de Israel en Panamá es musulmán? Okay. ¿Eso le dice algo? Eso es un detallazo, señores. No hay un país árabe que tenga un representante de ninguna índole judío. La colonia judía aquí es una colonia muy fuerte. Y sin embargo, Israel mandó para acá musulmán. Tremendo personaje, por cierto. Tipo con una formación extraordinaria. 5 idiomas habla el señor. ¿De qué estamos hablando? ¿De que nosotros no lo creemos a ellos? También equivocados. Si alguien, alguno de ustedes, de verdad, se lo pido de corazón, conoce de alguien en el mundo judío que represente en un cargo cualquiera al mundo árabe, por favor, exprésenlo, que me gustaría conocerlo. Yo voy a terminar diciéndoles que cuando yo salí de Egipto a los 14 años, en oposición a lo que pasa con el embajador de Israel aquí en Panamá, mi papá quedó atrás. Lo habían metido preso y lo soltaron a la semana. Lo imputaron de un cargo por un delito cambiario, ¿no? Y lo metieron preso. Pero a la semana lo soltaron y le hicieron un juicio en libertad. Nosotros nos fuimos del país que estaba programado, nos fuimos más tarde de lo que teníamos programado. Mi papá quedó atrás casi 8 meses, ese juicio. Y al final el juez decidió que mi papá no tenía nada que ver con esto y lo mandaron pues, y se fue y nos alcanzó en Italia. De Egipto salimos mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi persona y mi abuela. Cuando nosotros pasamos por la aduana, al igual que todas las personas que salían de Egipto, se nos permitía llevar una maleta por persona. ¿Ok? Nada más. Una maleta por persona. Cuando nosotros pasamos por la aduana, se nos hacía firmar un libro, independientemente de nuestra edad, a todos y cada uno de nosotros. Teníamos que poner nuestro nombre, identificarnos, firmar el libro. Cada hoja del libro tiene un encabezado que decía palabras más, palabras menos, lo siguiente. Nosotros, los abajo firmantes, partimos de este país por voluntad propia y expresamos clara constancia de no tener deseo alguno de volver jamás. Yo tuve un vecino en Los Chorros cuando la embajada americana estaba en la Floresta. Él trabajaba en la embajada porque el apartamento al lado mío estaba alquilado y lo tenía la embajada americana en ese momento, y nos hicimos muy amigos con ese señor. Y él traía gente del cuerpo diplomático, y cuando supo que yo había nacido en Egipto, invitó al secretario de la embajada y le dijo
en el medio de la cena, y el tipo me preguntó, ¿tú hablas árabe? Le dije, sí. Cuéntame. Y yo le dije, mira, volviste a Egipto y nunca más. ¿Por qué? Vente conmigo. Y le conté esto. ¿Saben lo que hizo el tipo? Me abrazó y me pidió perdón. Yo lo sé. Estos son los errores que hemos cometido nosotros. Y termino. Quiero, Elvis, ya que dejamos los videos atrás, quiero solamente mostrarles el tercer video. Compartir el tercer video y abrimos las preguntas, por favor. El tercer video, Elvis. No, estas son imágenes de las ciudades de Israel. No, este no. Al tercero. No, tampoco. Esto. ¿Escuchan? ¿Se oye? ¿Lo escuchan? Ya va, ¿escuchan? Ok, ya va. Yo no lo escuchaba. Ok, No, dale, no se pues. escucha. Perdón. O súbele un poquito el volumen, pues. ¿Qué se siente? Estos judíos, por Jorge García Hamilton. ¿Qué haría usted en este mundo sin judíos? ¿Qué se siente al fracasar en esta lucha contra los judíos? ¿Por qué no gastar energías en algo más productivo en lugar de odiar sin fundamento? Los judíos han sobrevivido a egipcios, babilonios, persas, griegos, romanos, otomanos, alemanes, soviéticos y el resto del mundo. ¿Por qué creen los que se manifiestan frente a la embajada de Israel que algún día ganarán la partida contra los judíos? A 65 años del Holocausto, el pueblo judío tiene una nación floreciente y moderna en el mismo lugar que sus vecinos no consiguieron más que miseria y desierto con mucha arena. También todos los años un judío gana un premio Nobel. El 25% de los premios Nobel de la historia, 170, son judíos. Todos estos que se manifiestan frente a la embajada de israelí odian a la mitad inteligente de la humanidad. Pablo de Tarso era judío, María, la madre de Jesús, era judía, los 12 apóstoles eran judíos. Por cierto, a mis amigos socialistas enemigos de los judíos les digo que Karl Marx era judío, pero también lo eran los creadores filosóficos del capitalismo, Samuelson, Milton Friedman, etc. Si jugamos en la bolsa, se usan teorías de Markowitz. Ninguno de los que se manifiestan contra Israel pueden acudir a un psicólogo. Sigmund Freud era judío. Tampoco pueden ser diabéticos porque, tú me dirás, el creador de la forma de administrar insulina, Karl Landsteiner, era judío. Tampoco pueden vacunarse contra la poliomielitis, contra el cólera, ni contra la tuberculosis. Sus inventores o descubridores fueron famosos judíos. Ningún manifestante contra Israel podría ir vestido entonces. Isaac Singer, el de la máquina de coser, fue su inventor. Por cierto, tampoco pueden usar jeans, porque Levi Strauss era otro judío. Calvin Klein, Ralph Lauren o Donald Karan, los famosos diseñadores de ropa, son judíos. El micrófono con el que se lanzan exabruptos contra los judíos lo inventó un señor Emil Berliner. La primera máquina calculadora fue idea de un judío, Abraham Stern. Las cerillas de fósforo son invento de un judío, Sansón Balobra. Por cierto, Albert Einstein era judío, Anna Frank era judía. Nada de utilizar Google, ya que sus creadores, Larry Page y Sergey Brin, son judíos. El creador de Marvel Comics es judío. Todos los manifestantes contra Israel habrán jugado con juguetes de cuerda, porque las pilas de Energizer son cosa de Joshua Lioner. Una compañía israelí ha sido la primera en desarrollar e instalar una planta que funciona con energía solar para producir electricidad en grandes cantidades en el desierto de... Gracias, Elvis. Simplemente imagínense un mundo en paz entre judíos y el mundo árabe. Sí, eso es lo que quisiéramos. Abiertas las preguntas. Hoy hay un video que puso Fran Castillo, excelente, sobre todos los logros de protección ambiental que tiene Israel hoy en día, una cosa realmente maravillosa. Sí, véanlo, lo puso en la tarde, creo. Israel es el único país del Medio Oriente, de África, pues, que está a la altura de Alemania. Imagínense ustedes cómo estará de distante del mundo árabe. Bueno, ¿Qué le costó al mundo árabe? Unirse
aceptar. Uno de los logros que piensa que para el 2025, cero uso de carbón, por ejemplo. Sí. Por el otro lado están todavía, quién sabe en qué fase. A camello. Exactamente. ¿Quedó claro más o menos la exposición? ¿Todo el mundo quedó más o menos? Excelente. Sí, excelente. Bueno, viéndolo así, el odio más acérrimo de los árabes es contra los propios árabes, porque te podrás imaginar lo que hubieran podido sacar esa gente si se unen. Pudiera haber sido dos estados diferentes, ok, Palestina e Israel, pero sin pelearse y ayudándose uno al otro, lo que hubieran podido sacar. ¿Se pueden imaginar eso? Entonces, el odio no es contra Israel, el odio es contra su propia gente, porque los tienen absolutamente en la miseria y carentes de todo. Entonces, es una barbaridad. Ojalá hubiera mucha gente que se diera cuenta de eso y empezaran a cambiar, ¿no? Que fuera un movimiento que viniera de abajo hacia arriba, o sea, del pueblo llano hacia arriba, y pudieran entonces eliminar esos falsos líderes que tienen, que como dijo el joven ese ahí en Naciones Unidas, que lo que hacen es lucrarse del pueblo palestino, ¿no? Como dicen ellos. Ese movimiento existe, por cierto, en Israel, ¿eh? Entre el mundo árabe, el movimiento de unión entre árabes e israelíes ya existe en Israel. Creo que Sarixa quiere decir algo. ¿Cómo no? Adelante, por favor. César, ¿qué pasó después de los acuerdos de paz de Oslo, cuando Arafat renunció al terrorismo, supuestamente, y reconocieron públicamente que Israel tenía todo el derecho del mundo a existir y a vivir en paz? ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿por qué después en el 2002 empieza el tema de nuevo? Porque según Israel empieza a levantar un muro gigantesco que pasa por las áreas de Palestina. O sea, ¿qué fue lo que pasó en ese periodo? A ver, exactamente, no estoy ubicado físicamente en ese periodo, pero te voy a responder para que toda la audiencia entienda. ¿Qué pasó con los 11 procesos de diálogo que tuvo la oposición con Maduro y Chávez? ¿En qué momento de esos diálogos Maduro o Chávez tuvieron disposición auténtica de negociar o de ceder el poder? Yasser Arafat en ningún momento tuvo el deseo de ceder. Yasser Arafat, cuando se murió Yarixa, su familia, porque claro, no tiene una mujer, ¿okay? Su familia embargó el cadáver, no dejaban enterrarlo, porque estaban reclamando el reparto del billete, porque decían que el tipo tenía demasiado billete y una se lo quería llevar todo, y ellos querían todo su partido. Que quede claro esto, por favor, quiero que eso quede muy claro en ustedes. Esto es un tremendo negocio. Miren, para que les quede claro una cosa, Siria, que es el país que más gente está sacando de su tierra, le sigue Venezuela en este momento, y cuidado si no pasa Siria. ¿Por qué la gente se va de Siria? Porque tienen un desgraciado en la presidencia llamado Bashar al-Assad. ¿Ustedes saben lo que ha hecho Bashar al-Assad? No. Ha bombardeado con aviones militares zonas de la ciudad que él considera de oposición. Es decir, Bashar al-Assad ha bombardeado, como Simin, ni Dios lo quiera, Chacao, Prados del Este, el Cafetal, solamente para fregar la gente que vive allí. Estos son tipos sanguinarios. ¿Quién apoya a Bashar al-Assad? Putin. ¿Qué pudo hacer Trump con Putin? Nada. Putin le dijo, déjame a mí Siria, eso es mi negocio. Y bueno, Trump se retiró y le dejó Siria a este tipo. ¿Y qué pasa con Irán, chica? ¿Por qué después que se cayó
en Irak, Saddam Hussein, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Libia después que se cayó este tipo, Gaddafi? ¿Qué pasó en Egipto después de la muerte de Nasser? Mataron a Saddam, lo asesinaron. El otro tipo está preso por corrupto. Esos países que el pueblo pasa hambre y no les importa. Lo que quieren es el billete. Entiéndanlo. Esto es un problema económico y no es pensar en el pueblo, es pensar en mi lucro personal. Este es un problema, la humanidad está pervertida, ha perdido todo sentido. Créanme, si nosotros quisiéramos darle una explicación a qué fue lo que pasó, no va a llegar a ninguna parte. Ya sea Arafat nunca tuvo ninguna disposición de negociar con Israel. Ninguna. ¿Qué significa esa cosa que ellos usan? ¿Cómo se llama? Ese mando de fuego blanco con cuadros. ¿Qué significa eso? Que usaba Arafat en la cabeza. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué simboliza eso? Cuando el señor Tarek El Aissami era ministro de Relaciones Interiores, cuando se metió en la sinagoga, que fuimos a hablar con él, a denunciarle lo que estaba pasando, ¿sabe lo que nos respondió? Que eso no era un problema de Relaciones Interiores, que vayamos a la Cancillería, porque era un problema de Relaciones Exteriores, porque era un problema de judíos. Judío no es una nacionalidad, es una religión. ¿Y qué se puso él en el hombro para recibirnos? Una bufanda de esas. Sí, sale en la foto. Creo que Julio Jiménez tenía una pregunta, no sé si... ¿Cómo no? Adelante, Julio. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, señor César? ¿Cómo están todos? Saludos. Muy bien, gracias, Julio. Tenía un comentario y dos preguntas, no sé, me conecté un poquito más tarde Adelante. a la charla. Bueno, primero el comentario. Si juntan el GDP per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita, de todos los países que están alrededor de Israel, de Líbano, de Jordania, de Siria, de Egipto, y los suman todos, no dan ni a una tercera parte del Producto Interno Bruto de Israel. Y están en la misma región. No sé qué pasa. Eso por un lado. Y por otro, no sé si hablaron de Theodor Herzl, el movimiento sionista, el caso Dreyfus, no sé si tocaron algo de eso. Sí, lo toqué soberanamente. Okay, pero haciendo alusión al respeto que mostraron los sionistas desde el principio en la Feria Mundial, cuando hicieron el pabellón judío-palestino, para llegar con una bandera blanca en la mano. Esto le llaman Palestina, nosotros estamos haciendo un movimiento para ir a vivir allá. Y bueno, y de salida ya sabemos lo que pasó. Pero no sé si habían mostrado de esa foto y eso. Cuando yo me enteré de eso, no. Para mí fue... Okay. Mira, me parece interesante la exposición. Sin embargo, sería bueno que tuvieran una exposición también desde el punto de vista palestino. Porque yo entiendo que César pues tiene... es una cosa que lo vive en su propio, digamos, en su propia casa, en su vida personal, su historia personal. Y bueno, si esto es un grupo para educarse, sería bueno escuchar que alguien desde el punto de vista palestino dijera la historia y luego sacar un balance. Yo he escuchado algunas historias desde el punto de vista palestino y yo diría que eso es una historia de nunca acabar. O sea, han habido años de controversias y entonces cada slot tiene un culpable o una víctima y se va como rotando de un sitio a otro la pelota. Y en algún momento hay que actuar con inteligencia. O sea, hay que decir, bueno, eso se quiere mantener para que siga esta situación ahí o no. Al final hay personas de los dos bandos que están sufriendo. Por ejemplo, esas fotos que uno ve, esos videos que uno ve de las personas metiéndose en los búnker ahorita durante los bombardeos, la angustia que siente la gente, los niños, de ir otra vez a los búnker a refugiarse porque ahí así hayan una batería antimisiles
eso es una angustia que están viviendo esas familias ahí, que están sufriendo, que eso no es lógico y estamos en el siglo XXI y debería entonces de verdad funcionar las Naciones Unidas o cualquier foro internacional de una forma de que se arregle la situación. Ahora, de por qué un pueblo tiene más o menos, eso es, diría yo, irrelevante. Eso ahí no hay, cuando uno ve ese mapa, el primer mapa, ya sabe que eso está destinado a ser un conflicto, porque como tú no puedes tener un país con islas de otros países adentro, eso ya de entradita es una cuestión ilógica y hecha, diseñada para que haya un conflicto, para que haya tensión, porque imagínate que tú tengas que pasar por un checkpoint para ir a tu cocina y para regresar al baño por otro checkpoint. Eso es destinado a ser un conflicto eterno. Esa partición que ocurrió ahí no era lógica y no va a ser nunca lógica si eso sigue así, digamos así. Cuando uno habla de naciones hoy en día, no sé si eran las mismas naciones hace 1000 años, el concepto de pueblo es una cosa, el concepto de nación es otra cosa. Si uno se pone a buscar con lupa, podrían haber guerras en todos lados. El imperio austrohúngaro llegaba prácticamente hasta las Américas. Entonces, tiene que haber gente civilizada. Se tiene que quitar la religión de la discusión, se tiene que quitar intereses económicos, se tiene que quitar muchas cosas para que quede el sentido del problema, para que se quiera, digamos, solucionar. Lamentablemente, cuando se mezcla la religión en estas cosas, pues salen todos los problemas que hemos vivido toda la humanidad, de persecuciones, de todo lo que ya sabemos. Entonces, yo diría que, por supuesto, es muy difícil lograr eso, pero la tendencia del mundo debería ser a usar la información que tenemos y tratar de solucionar sin el corazón, sin la rabia, como seres humanos. Y eso yo creo que en este instante se está un poquito alejando otra vez ahí en la zona esta que estamos discutiendo, por cualquier tipo de razón bélica. El hombre siempre regresa a la brutalidad, a la matanza, al no diálogo, por la razón que sea, por cualquier quítame esta paja, nos tiramos bombas y nos matamos. Eso no es correcto. Y no es correcto de ningún lado. Ni del lado, ni un lado, en todos lados hay familias sufriendo, hay niños sufriendo, hay jóvenes que no saben si están en el sitio correcto. Y la única forma es que se llegase de una forma realmente humana, desmantelando todas estas cosas. Yo diría que habría que hacer en algún momento borrón y cuenta nueva. Si no, nosotros vamos a terminar sacando a los españoles de América, por ejemplo, porque están ocupándonos, porque obviamente eso no eran los españoles. O sea, hay cuestiones, hay criterios que uno debe decir, bueno, vamos a hacer un borrón y vamos ya sabemos hoy en día que la partición geopolítica que tiene el mundo actual no es lógica. Tenemos cuencas que están particionadas de tal forma que van a fallecer solamente por la partición política que tienen. Es decir, la partición política fue hecha de una forma irracional cuando ni siquiera se podía ver el mundo desde los satélites. Y todavía ahorita en el siglo XXI seguimos con esa tontería de defender territorios y cosas en base a una cuestión ilógica. Entonces, habría que, si en algún momento pudiéramos progresar, debería ser en dirección más bien hasta de eliminar algunas de esas particiones políticas, de reconfigurar África, de reconfigurar el norte de África, de reconfigurar esa parte para que funcionen como ecosistemas, como sitios viables para el futuro, sostenibles. Pero nos perdemos en la historia
dándonos mamonazos todo el tiempo y tirándonos flechas de un sitio a otro como si no hubiera pasado a la historia, como si no supiéramos leer y escribir. Es increíble realmente. Jorge, te voy a responder rápidamente, ¿no? En primer lugar, me encantaría que una persona que tenga intereses en el mundo árabe se acercara a hablar y que nos explicara pues cuál es su posición. Luego, me gustaría de todo corazón, que los medios internacionales, todos los medios internacionales, se preocuparan en transmitir las noticias como son. ¿Quién inició este conflicto? ¿Quién empezó a lanzar los cohetes? No fue Israel, ojo. No fue Israel. Todo el mundo reaccionó. Después que Israel hizo 400 cohetes en una noche, Israel le tiró 20 a Palestina y el mundo, pegó la mano en la cabeza. Cuando voló el puerto de Beirut, del Líbano, que se llevó media urbanización, ¿por qué la gente no se quejó? ¿Por qué la gente no reacciona ante la tragedia de Siria? Porque la agenda progre no está en eso, Jorge. La agenda progre está en otro lugar, está en otro negocio, tiene otros intereses. Esto no es un tema religioso. Lo religioso es un ingrediente agregado por intereses externos que nos hacen ver que somos diferentes, que nuestra religión nos dice lo contrario. Lo acabo de demostrar, demostrarnos que la religión nada tiene que ver con esto. Si el mundo árabe decidiera unirse a Israel, imagínate tú el negocio que se le acaba a los que venden armas, a los rusos, a los mismos americanos, a los ingleses, a los franceses. ¿De dónde sacan esos misiles? ¿Quién los compra? ¿Quién los fabrica? ¿Por qué están allí? ¿Quién se los manda? Y finalmente, te quiero decir una cosa. Este conflicto tiene escasos 75 años. Escasos 75 años. Todos los presentes en esta tertulia son venezolanos. Yo quisiera que uno de ellos me explicara de manera racional qué diablos pasó con mi país en 22 años. ¿Cómo se va a explicar lo que pasó allá en 75 años? Las cosas, Jorge, tú le vas cambiando la retórica, le agregas y le quitas, y cuando vienes a ver, resulta que los palestinos son víctimas. Cuando en el fondo, créeme, insisto, son victimarios. Bueno, yo creo que en esa región todos son víctimas, pienso yo, porque si estuviera ahorita en cualquiera de estas ciudades en Israel y tuviera que irme con mis hijos al sótano, yo me sentiría víctima. Claro. Eso tiene que ser horrible. Claro. O sea, eso yo, de imaginarme la situación de que tú dejas, y yo he visto las fotos en chancletas, algunos en pijamas, y en repetidas ocasiones. Entonces, eso es ser víctima hoy en día. Entonces, ¿cómo solucionar el mismo conflicto venezolano? Es un conflicto de distanciamiento de las personas. Nos hemos partido en muchos trozos irreconciliables. Y todavía la partición es tan terrible que la misma oposición está partida casi que en no sé cuántos trozos, porque hemos apostado a la separación y al no entendernos, siendo como tú dices, cuántas cosas hay que tenemos en común los venezolanos. Muchísimas más cosas tenemos que nos unen que las que nos separan, y todo lo que se discute es solamente lo que nos separa. Cuando yo a veces voy a un restaurante de judío, israelí, me encuentro que la comida es casi que árabe. Y es muy difícil a veces distinguir, es decir, hay muchísimas cosas que los unen a esa región, es una región como tal. Pero el ser humano se ha basado en diferenciarse para el mal, en separarse para el mal.
Y la cantidad de cosas que nos une, eso lo obviamos cada vez más y lo obviamos cada vez más. Siendo que hemos pasado por globalización, que estamos interconectados, que tenemos teléfonos que nos unen a todos, tenemos noticias que le dan vuelta al mundo en milisegundos, todavía queremos separarnos más. Entonces, tiene que haber, aunque sea la juventud, la que está saliendo después de nosotros, que se pare y diga, no, vamos a ser otra vez gente que nos escuchamos, que nos tratamos como gente. O sea, no nos podemos seguir echándole fuego a la cosa. Tiene que haber en algún momento alguien, un líder que ya debe haber nacido, ojalá, de que se le escuche, que vuelva a haber un Cristo, una gente que aglutine personas. Pero esta forma de nosotros llevar la vida separándonos en Venezuela, en cualquier región, eso no es correcto. Por razas, por Latinoamérica y Norteamérica. Por color, por lo que sea, claro. Eso no trae nada. Comunistas, no comunistas. Okay, católicos, no católicos. Quería comentar algo. Comentario. Gracias a Jorge por su comentario. Y bueno, de hecho, hoy, con respecto al comentario de Jorge, hoy me reuní con la señora Cecilia y estábamos comentando de que sería muy bueno que tuviéramos una versión de alguien palestino sobre este conflicto, pero es muy difícil conseguir a alguien con esas características para este pequeño foro que tenemos nosotros. Otra cosa que quería comentar. Yo quería hacer un comentario, perdón. Yo quería hacer un comentario, César, y que yo creo que es la clave de todo este problema, y que, mira. ¿Quién habla, perdón? ¿Quién habla? Orlando. Mi esposo, el esposo de Belén. Ya, ok. Adelante. El día que las negociaciones sean entre palestinos e israelitas, sin jamás se solucionar el problema, pero mientras jamás esté, nunca, perdóname, nunca va a parar el problema. Nunca. Me gustó que usara la palabra nunca y no jamás. ¿Entiendes? Nunca va a parar el problema, porque se termina jamás. El día que hay un arreglo con Palestina e Israel, jamás y el ala yihadista de los musulmanes para y termina. Y eso es lo que nunca ellos van a permitir. Y eso hay que entenderlo de esa manera. Sí, no solamente eso, agrego, ustedes saben que hay un partido político en el mundo árabe, en Irán, pues, creo que nació en Irán, que se llama Hezbollah. ¿Saben lo que significa Hezbollah? El partido de Alá. Imagínense ustedes que ustedes viven en un país donde ustedes tengan la opción de ser adeco y no copellano. Pero el ser copellano es ir en contra del partido de Dios, es de un ateo. Lo que él dice es absolutamente cierto. Mientras estos personajes tengan chance, estamos fritos. Ojalá consigan a alguien del mundo árabe que les hable. Aprovecho para hacer una recomendación de una historiadora que se llama Diana Uribe, no sé si la conocen, ella es colombiana, tiene un programa de radio y en YouTube está muy bien posicionada, se llama Diana Uribe. De hecho, ella cuenta muy bien la historia de los palestinos y el mundo árabe, y hay una parte que dice que Agal, ella se fue al desierto, y justamente donde está la Meca, ella cayó sedienta de agua. Entonces un ángel le dijo que diera 7 huertas. Entonces ella dio 7 huertas ahí y supuestamente salió agua, y bueno, ahí es justamente donde está la Meca. Es parte de la historia o del mito de ese cuento. Por cierto, acabo de ver, deslizé la pantalla, está el amigo Manuel Ojeda, que ha estado en la tertulia, no lo he visto, quiero darle la bienvenida, aunque nos vamos a despedir. Manuel es un viejo amigo, yo lo invité y va a ser nuestro invitado próximamente. Él nos va a dar una tertulia sobre arte venezolano. Es un pintor venezolano muy querido por mí, y estoy seguro que va a ser muy querido por ustedes después de esa tertulia. Gracias, Manuel, por unirte, ¿viste? Muchísimas gracias, Manuel. César, saludos para todos. Un placer compartir con ustedes. Estuvo gracias, interesante tu disertación, me gusta mucho. Qué bueno que en medio de todo este desbarajuste existan estas ventanas para vernos y aprender. Así es. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, César. Oye, qué bueno, gracias a ti. Y estoy seguro que tu tertulia, cuando la des,
va a ser mucho más agradable que la mía, porque nos va a deleitar, chicos. Yo no creo, yo me voy a fajar, pero no, no me la pongas tan alta. ¿Ah? Yo voy a ir a mi ritmo y a mi nivel, ¿ok? Gracias. Está bien, está bien. Bueno, Manuel Ojeda. Perdón, yo tenemos la promesa de que nos va a hablar. Okay. Claro que sí. Perdón, yo quiero comentarles algo. La semana pasada, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. En la avenida Balboa hubo una manifestación muy numerosa, muy ordenada, muy efervescente, pro-Palestina. Y escuchándote, César, con relación a la cobertura de los medios y todo lo demás, era exactamente lo mismo que decía uno de los líderes que ahí hablaba. Que pues, exactamente el mismo discurso. Claro, lo que a mí de alguna manera me contrajo es que había algunas frases que conocemos en Venezuela, porque evidentemente son grupos que me imagino que se identifican con algún extremismo, pero fue un comportamiento muy ciudadano y sí hubo algo que me medio preocupó porque invitaron después a una caravana hacia, ¿cómo se llama? La torre de la Avenida 50, porque supuestamente había puesto una bandera de la paz junto con la bandera de Israel, en lugar de poner las dos banderas, e invitó a todos los asistentes a dirigirse hacia allá. Pero es exactamente el mismo discurso, o sea, es escuchar a dos pueblos heridos, y de verdad que coincido en que lo deseable sería conseguir ese lugar de encuentro tan anhelado para la paz. Era lo que quería decir. Es que todo el mundo cree eso, Sarixa. Los mismos árabes anhelan eso. Y yo no puedo hacer correlación con lo que pasa en Venezuela, porque todos entendemos la situación y es más fácil de asimilar. La mejor encuesta, la más favorable al gobierno en este momento, da un rechazo de más del 80% al gobierno. ¿Y quién manda en Venezuela? El rechazado. Lo mismo está pasando allí. La gente no los quiere, la gente los detesta, la gente los odia, le están matando sus hijos, sus mujeres, su familia. La gente no los quiere, pero no tiene forma de salir de ellos. No tienen forma de salir de ellos. Están igualitos que nosotros, están entrampados. Esto es una cosa terrible. Y el mundo civilizado, en vez de, se aprovecha de esa miseria, porque los nutre, los alimenta con basura, con porquería, con armamento, con no sé qué cosas, y los llena de odios. Y los llena de odios. Por Dios, ¿quién justifica el 11 de septiembre? ¿Quién justifica las Torres Gemelas? ¿Quién en el mundo justifica eso? Ellos. Sin saberlo, sin entenderlo, lo justifican, por Dios. De verdad, no puedo, de verdad, trato, pero no puedo. O sea, esto es una cosa que a uno le pega en el estómago, por Dios. Esto es algo inaceptable. Esto hay que ponerle un parado cuanto antes. Cuanto antes. Ya ha muerto demasiada gente de lado y lado. Tú sabes lo que es que tú vivas sabiendo que un hijo tuyo a los 18 años tiene que ir al ejército y de por vida está condenado a cualquier emergencia que lo llamen y que vaya para el frente de batalla y que se pueda morir. Por Dios. Sí. ¿Qué pasó en las Olimpiadas de Múnich cuando secuestraron? ¿Qué pasó con la cuestión esta de cuando ya fueron para el Congo, para allá, para África, donde estaba la bestia ese con el avión secuestrado? Sí, o sea, son muchos episodios y son repetitivos. Insisto esto, y insisto Jorge, insisto Elvis, insisto, no existe un episodio de que Israel haya secuestrado un avión, que haya tumbado una torre, que haya atentado contra la AMIA en Argentina, que haya atacado la mezquita que está en Quebrada Honda, que haya insultado a un musulmán, por el amor de Dios. No existe. Nosotros respetamos a la gente, chicos. Nosotros somos respetuosos y aceptamos las diferencias y tratamos de convivir con ellos. Mi hermano, ayer yo hablaba con él, vive en Ecuador, me está diciendo que fue a un restaurante árabe, ¿no? Y le dijo al mesonero que él hablaba árabe.
le trajo el dueño. El dueño vino, le dijo, mira, te voy a servir. Mi hermano le dijo, sírveme lo que tú quieras, pero acuérdate, yo no como cochino. Y el tipo le dijo, un momentico, si yo tampoco como cochino, nosotros somos la misma gente. Y era musulmán. Y cuando mi hermano se levantó para irse, el tipo le dijo que no le quería cobrar la cuenta. Mi hermano dijo, no te... Bueno, mi hermano le insistió, le pagó y el tipo le regaló unos dulces árabes. Ahí está. Entonces... Pero César, mira, en esta semana estuve yo en el centro de Viena, que hemos estado en lockdown todo este tiempo y prácticamente he salido así, solamente a caminar, he salido una sola vez del 24 de diciembre. Y fui a ir a un cine porque ya estamos en teoría fuera del lockdown. Y para ir al cine pasé por el sector judío de Viena. Daba pavor la cantidad de soldados que habían con armamentos protegiendo el sector judío. Es decir, esto es un conflicto que se está extendiendo a otros sitios. Entonces, o sea, a mí me parece tan vulnerable el mundo de que, bueno, nos cae una pandemia, luego viene la política, porque esto es política. Esto no es pandemia, esto no es una sarna, esto es política. Entonces la política a través de los medios enciende en el mundo. ¿Cómo es posible que una ciudad como Viena, que se supone que es una ciudad pacífica en teoría, que son personas que son neutrales, un país neutral, esté en el centro de Viena por lo menos unas 40 calles con barricadas con personas que parecen el grupo Cobra, una cosa así, que da miedo caminar. Yo hasta pregunté, ¿puedo caminar? Me dijeron, sí puede caminar, pero uno camina ahí y piensa, se le escapa un tiro a esta gente o se arma un zape, porque si están ahí es porque puede haber un atentado. O sea, yo en Viena, para ir a un cine en Viena, tengo que pasar por un sitio pensando que puede haber un atentado. Entonces, eso no tiene ninguna lógica. Estamos con la posibilidad de entrar a un conflicto que se escape de las manos. Por lo tanto, ahorita hay que propagar la inteligencia en estos miniforos, en lo que uno tenga al alcance. Tiene que propagar la inteligencia, que la gente se dé en las manos, que la gente vaya como a ese restaurante como tu hermano. No es posible que todas las ciudades europeas hayan esas manifestaciones tan violentas y que eso en cualquier momento se sale de las manos. Dígame, en Francia me dicen que es horrible. Es horrible. Y le agrego esto, Jorge. El gobierno de Biden está analizando quitarle las medidas a Irán para que siga con su programa nuclear. Sí. Bueno, con respecto ahora a este último problema que ha surgido con Israel y Palestina, yo no sé si se han dado cuenta que hay como una nueva realidad. Antes sucedía eso y una que otra persona alrededor del mundo se manifestaba, ¿no? A favor de Israel, a favor de Palestina, más a favor de Palestina. Siempre hemos visto que la prensa ha estado siempre más a favor de Palestina que de Israel. Tienen muy buena prensa, hay que reconocerlo, magnífica. Yo no sé por qué Israel no se ha dedicado también a explotar eso. Eso hay que trabajarlo. Pero la nueva realidad es que estas manifestaciones de los palestinos, primero, que se están dando alrededor del mundo. En Estados Unidos se dieron de Nueva York a California, con una organización, bueno, metódica. Era una caravana con megáfonos, con bandera, con gente con todas sus consignas, organizado absolutamente. Sabían los sitios donde estaban las comunidades judías y para allá se dirigían. Entonces son síntomas muy graves, en verdad, muy graves. Y detrás de eso, ¿quién está? ¿Quién está financiando eso? Porque eso tiene que estarlo financiando alguien, porque eso cuesta dinero. Y eso en Panamá, yo vi un video de unos manifestantes con banderas palestinas y todas esas cosas. Esa gente que estaba allí reunida probablemente no sabía ni que existía Palestina y mucho menos cuál era su bandera. Y allá en Venezuela yo vi un video de una señora
por cierto, con una cantidad de vulgaridades. Yo eso no lo paso, me lo pasan y yo lo veo y lo borro, y no me gusta pasar ese. Lo viste, una cantidad de vulgaridades, y ella le preguntaba, pero ustedes saben dónde está Palestina, ¿qué es Palestina? ¿Por qué están protestando ustedes? Bueno, les dijo de todo, y es verdad, esa gente no sabe nada de eso, pero bien organizado. ¿Tú viste esa marcha? Eso estaba bien organizado, todo el mundo con su franela, sus banderas y sus consignas. Bueno, eso es una nueva realidad que hay que prestarle mucha atención, porque eso no está llevando a que el mundo se una, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Lamentablemente, todo lo contrario. Sí, lamentablemente. ¿Comentarios? Podemos estar aquí toda la noche. Sí. Es un tema que no tiene fin. Bueno, pero no tiene fin, no. Pero estupenda tu presentación, César. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias por aguantarme. Por fin entendí. He visto 100 mapas, pero esos estaban perfectos. Entendí todo. Es que ese es el mapa que propone Naciones Unidas, el primero, y el segundo es el mapa como quedó, que es materialmente como está hoy, menos Jerusalén, que sí está en manos de Israel toda, ¿no? Pero esto más o menos está igual. Sí. No, magnífico, de verdad. Yo me acuerdo que... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, César, por tu dedicación. Gracias. Gracias a ustedes. Ojalá consiguiéramos un árabe que explicara la otra parte. Sería bueno. Gracias. Está muy bueno. Gracias, César. Gracias, Sonia. Buenas noches. Buenas noches. Chao.